Hola, soy Nora Curtin, fundadora de Sapos y Princesas, y hoy tengo el placer de contar aquí en nuestro podcast con Leticia Garcés. Hola, Leticia. Encantada, me agradecía estar aquí contigo. Qué placer, qué gusto. Un gusto también tenerte aquí, porque Leticia no solamente es autora de Padres Formados, Hijos Educados, sino también es orientadora familiar y pedagoga. Cuéntanos, ¿cómo te has metido en todo esto? En este berenjenal, ¿no? Como se dice, Exactamente. ¿no? Hace tantos años, además, porque llevas 15 años, ¿verdad? Bueno, empecé en el 2010 y bueno, lo suelo contar porque me gusta contar los orígenes, ¿no? En el salón de mi casa. Bueno, Porque yo tenía mucha necesidad de entender a mi hijo en aquel entonces de 3, 2, 3 años y entenderme a mí, porque yo me creía una gran profesional, me creía una mujer formada y capacitada y que sabía hacer las cosas y tenía toda la información. Porque si estudio una carrera de 4 años, pues bueno, algo sabré de educación, pero luego te das cuenta de que no te sirve para aplicarlo con un niño de 2 3 años que simplemente empieza a tener sus primeras rabietas y con sus primeras rabietas empiezo a tener yo las mías propias. Y era tan desagradable eso que se movía por dentro, ¿no? Cuando te frustrabas y no entendías y no te gustaba lo que se movía por dentro porque era todo lo contrario a sentir amor, a sentir calma, a sentir conexión. Era como que cuando el niño tenía una rabieta querías huir, ¿no? Y yo sé que ese sentimiento lo tienen muchas mujeres, madres, porque idealizamos la maternidad o cuando quieres ser madre, pues piensas en lo bonito de la maternidad que crees que va a ser, pero es un ideal y luego te das cuenta que no, que es muy cansado, que hay trabajo, que el día a día son muchas cosas y no es como te lo habías imaginado en tu cabeza, ¿no? Y entonces desde esa necesidad y desde esa carencia que yo sentía también a nivel de conocimiento, porque entonces pues se estudiaba la modificación de conducta y de educación emocional soy a poco y tampoco había muchos libros de divulgación. que no, de que de emociones aquí en España se ha empezado a hablar hace 10 años. Sí, Antes como que no, como decían, ¿no? De casa se sale llorado. sí, algo así puede ser. La fecha que le tengo así como recogida es 2012, que es Ujú. cuando yo encuentro el libro de Daniel Siegel, El cerebro del niño, y cuando lo leo y entiendo que muchas de las cosas que en mi sentido común o intuyo que son, pero que no sé explicar, las explica él a través del funcionamiento del cerebro. Y ahí es donde empiezo a encontrar respuestas a cosas que intuía, porque la crianza es mucho también de intuición. Lo que pasa es que hay veces que esa intuición también la reprimimos, ¿no? Porque hay que tener un comportamiento. Claro, porque es que además tiene que ser intuitiva porque tiene que haber un intercambio. Y no todos los hijos son iguales, ni todos los padres estamos en el mismo momento vital Es cuando van así. creciendo nuestros hijos, ¿no? Es así. Sí, sí, sí. Sí, entonces, claro, te das cuenta de que tienes mucha necesidad, pero que de resolver esa necesidad, esas inquietudes, de dar respuesta a esas preguntas, va a depender probablemente de la relación que tú construyas con tus hijos, ¿no? Y entonces ahí fue cuando surge un poco el proyecto de Padres Formados, porque aunque éramos todo madres, es verdad que el proyecto estaba abierto a la familia, ¿no? Entonces había que dar lugar a esos padres que también vendrían, ¿no? Que se irían sumando al cabo de los años. Y de ahí surgió lo que son los grupos de padres y madres, las escuelas de padres y madres, escuelas de familia, ¿no? Que desde entonces imparto, hay más de 100 padres en formación de continuo en grupos pequeños, ¿no? Que se forman, pero no para ser buenos padres, la idea no es esa, ni para ser perfectos, sino para mejorar sus competencias parentales. Eso quiere decir que cada uno va a tener que resolver eh, sus inquietudes y dar respuesta con el conocimiento a sus necesidades, ¿no? Hay padres que a lo mejor necesitan trabajarse más la forma de comunicar porque pues a lo mejor son muy autoritarios y tienen que mejorar su forma de expresarse y tienen que mejorar su asertividad, ¿no? Y hay otros que a lo mejor su dificultad es que no saben poner límites, porque tienden a ser permisivos, porque hay mucho miedo, porque hay mucha sobreprotección y entonces tienen una gran dificultad. Y los padres, las madres no aprendemos por imposición. No podemos decir, tú lo que tienes que hacer es poner límites. Primero tienes que explicarle por qué eres incapaz de ponerlos, por qué te cuesta tanto, ¿no? Y eso está relacionado con tus miedos.
claro que los límites son necesarios, son buenos, transmiten seguridad, hacen que el niño se sienta protegido. Pero algo que es tan evidente, hay padres, madres que están en bloqueo, están con miedos, tienen muchas dificultades que no han resuelto a nivel personal. Porque, claro, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es nuestra salud mental. La salud mental tiene un precio, es que invertir un tiempo, unos recursos, un trabajo personal. No todo el mundo puede parar su vida y dedicarse a sí mismo. Habría que hacerlo, sí, pero hay que decidirlo, ¿no? Y hay que pagar un precio, ¿no? Y entonces hay pues muchos padres y madres que la teoría la entienden perfectamente, pero tienen dificultad para llevarla a la práctica. Esto me lleva a una entrevista que tuve hace poco, que justamente lo que hablábamos era eso, ¿no? Que cuando uno educa, en realidad está traspasando o ejecutando lo que uno entiende como es educación. Y no siempre puede ser la de la misma pareja. Entonces, realmente te tienes que conocer y trabajar mucho tú como adulto para poder ser la mejor versión de ti frente a tus hijos. Y qué bueno, así como muchos padres se plantean los cambios de hábitos cuando tienen hijos, el poder cambiar esa mirada, ¿no? El decir, bueno, ¿qué es lo que a mí no me está funcionando bien y que puedo mejorar para ser un buen padre? Porque bueno, ya sabes, Leticia, que yo siendo argentina, la psicología es parte de nuestro ADN, pero aquí en España como que todavía no se llega a entender muy bien. Parece como que si voy a un psicólogo es porque estoy mal o estoy loco, y no, necesariamente como cuando uno en la empresa, ¿verdad? Que te hacen trainings para aprender ciertas habilidades, lo que tú planteas es eso, el formarnos para despertar o aprender esas habilidades que puede ser que no las tengamos en práctica. Sí, es verdad que cada vez se oye más, ¿no? Voy al psicólogo como voy al abogado, voy al dentista. Cada Exacto. vez se oye más. Eso es cierto. En mi caso, yo soy pedagoga y desde, bueno, el trabajo que hago tiene que ver con la orientación familiar, ¿no? Que también me parece interesante, lo hablábamos antes, que haya esta figura que exista en los centros escolares, una orientadora familiar, porque existe una orientadora que se centra sobre todo en dificultades de aprendizaje, en cuestiones que tienen los propios niños y niñas, pero también los padres necesitan orientación. Y hay quien realmente ve esa necesidad y pide ayuda, y hay muchos que, aunque la vean o la sientan, no la van a pedir, porque hay que reconocer que no sé. Y hay muchos padres que creen que es suficiente con ser padre para saber cómo actuar como padre, porque están reproduciendo su experiencia de hijos. Entonces, entiendo que en cualquier caso una orientadora familiar en un centro escolar puede llegar tanto al que tiene mucho interés, que es el que se le va a acercar, como al que no, pero que igualmente puede recibir esa orientación de una u otra manera, ¿no? Pero poder consultar. La cuestión es que esta figura hoy por hoy no existe, quizás hasta aquí a unos años se puede implantar, ¿no? Pues como se ha implantado también la figura de bienestar emocional en los centros, ¿no? Pero yo el trabajo que hago precisamente es dar no tanto herramientas, sino dar un conocimiento práctico suficiente con base científica a padres y madres para que se entiendan en sus funciones parentales, para que se entiendan cuando se desregulan emocionalmente, cuando hay mucho estrés y entonces lógicamente son incapaces de estar bien con ellos mismos y con sus hijos, cómo son las dinámicas familiares, que muchas veces, bueno, pues hay que cambiar ciertos hábitos. Y cuando tú vas entendiendo cosas, puedes tomar decisiones, pero las vas a tomar tú. Por eso muchas veces tengo fama de que nunca doy respuestas. Y yo siempre me defiendo diciendo, yo siempre contesto a la pregunta, ¿vale? Siempre contesto a la persona, ¿vale? Pero no siempre contesto a la pregunta, ¿vale? Yo siempre te voy a contestar, pero en mi respuesta, ¿vale? Va a haber un camino para que tú tomes una decisión. Porque realmente lo más interesante es que tú seas valiente y tomes tu decisión asumiendo un riesgo de que si hay un error aprenderás con ello y simplemente harás como un recálculo de ruta, ¿no? Pues por aquí no es, me he perdido, ¿no? Pues voy a tomar otra decisión, y si realmente con esa decisión estás muy satisfecha, pues disfruta, ¿no? De la satisfacción del logro, ¿no? Y compártelo conmigo, ¿no? Y cuéntame, fíjate, tomé esta decisión, jo, qué bien me ha ido, yo creo que he acertado, ¿no? Y mi hijo está mejor, ¿no? Y lo vamos a celebrar juntas. Pero creo que también hay que ser valientes a la hora de tomar decisiones, y muchas veces da miedo dar pasos. Bueno, yo creo que ahí
entramos en un área que es importante porque también es como educamos a nuestros hijos, en la responsabilidad, ¿no? Se es tan responsable cuando se toman decisiones como cuando no se toman. Entonces, lo que tú planteas, que es ser conscientes de que cuando decidimos cambiar una actitud o una forma de proceder con nuestros hijos va a tener un impacto, es algo que tiene que salir de la propia persona, del propio adulto, padre, cuidador, que va a estar en contacto con ese niño, ¿no? Es muy difícil dar un consejo o una prescripción sin conocer todo el entorno de forma profunda y correcta. Es así, es verdad. Mira, hace años me acuerdo en una charla, ponía el ejemplo, ¿no? Y les contaba, ¿no? Yo me imagino, les decía yo me imagino de aquí a unos años que se me acercará un adolescente y me dirá, hola, ¿no? Mi madre fue a tus charlas, ¿no? Y tal, y que me contará su experiencia, ¿no? Yo me imaginaba eso. Como diciendo, ya veréis cómo nuestros hijos cuando sean mayores agradecerán el que sus madres, padres, ¿no? Se hayan formado, hayan leído, se hayan instruido, ¿no? Hayan ido a la charla al colegio, ¿no? Hayan dado valor a su crecimiento personal, profesional y también, ¿no? Dentro de su rol de padre, ¿no? O madre. Y curiosamente, hace poco me escribían un WhatsApp y me decía una madre que había estado hace años en formaciones conmigo, me decía, sabes que hablando en casa con mi hija adolescente, me decía, ¿cómo agradezco que os hubierais formado? Soy la hija adolescente, ¿no? Porque gracias a que os habéis formado, yo entiendo que me habéis sabido acompañar, ¿no? Entonces era una conversación que tenían y me la contaba, ¿no? Porque coincidía un poco también con ese comentario que yo hacía, ¿no? De que, seamos pacientes, ya veréis que nuestros hijos, cuando crezcan un poco, van a agradecer todo ese trabajo personal que hemos hecho porque van a entender pues el beneficio, ¿no? De una comunicación afectiva, asertiva, respetuosa, ¿no? Lo que es la empatía, lo que es la comprensión, lo que es la paciencia, la tolerancia a la frustración, ¿no? Hay padres que suelen decir, es que yo no puedo permitir que mi hijo me grite, ¿no? Yo no puedo permitir que mi hijo me falte el respeto, ¿no? Si es que no lo estás permitiendo. No te falta respeto porque lo estás permitiendo, sino que ahí hay un conflicto, ¿no? Y entonces el cambiar la mirada y entender que cuando tu hijo no está bien, no se puede comunicar bien, eso lo Es la cambia diferencia. todo. Porque si yo lo entiendo, claro que voy a llamar la atención, le voy a corregir, voy a hablar con él, pero tiene que ser ahora, tiene que ser en este momento, tiene que ser desde este malestar que tengo, tiene que ser desde esta rabia que siento, o puedo trabajar aquí, poner un poco en paz mi sistema nervioso, porque mucho de lo que nos pasa tiene que ver con el sistema nervioso, el simpático y el parasimpático. Yo últimamente lo estoy explicando para que las familias entiendan que mucho de lo que hacemos tiene que ver con cómo nos sentimos, ¿no? Entonces hay gente que comunica de forma agresiva porque en realidad su sistema nervioso es activado y está en modo ataque o modo huida, o bien ataco a la persona o bien huyo de la persona, ¿no? Y cuando la situación nos supera, pues podemos entrar en el sistema nervioso parasimpático, donde hay un bloqueo, una disociación, ¿no? Una desconexión del cuerpo y hay un como tolerar todo porque no me veo capaz, no tengo la energía de ponerme a salvo, ¿no? Y lo ideal que es, lo ideal es entender en qué estado estoy, en qué sistema me encuentro y saber conectarme nuevamente. Entonces, eso realmente es lo natural, que en el día a día estemos. Ahora me activo el simpático porque voy en carretera y menudo susto con el otro coche, o voy al parasimpático porque he sentido en un momento dado, me he sentido insegura y vuelvo otra vez al punto equilibrio, ¿no? Entonces, lo ideal sería educar desde un sistema nervioso, ¿vale? Digamos, en homeostasis, ¿no? En equilibrio, ¿no? Eso sería lo ideal. Los ideales están muy bien para que los tengamos poco como de referencia, pero luego en el día a día pues todo cuesta, ¿no? Y que no nos causen culpa, ¿verdad? Porque ahora lo que pasa es que estamos sobreinformados, muchas veces mal informados, También. pero cuando queremos llevarlo a la práctica nos supera. Claro. Y lo que sí que vemos nosotros desde Sapos y Princesas es que tenemos una generación de niños que no han sabido entender, porque los padres no hemos sido capaces de transmitirles lo que son los límites y el respeto. ¿Cómo ves esto tú desde tu perspectiva de pedagoga y de orientadora familiar? Porque claro, ¿qué te plantean los padres? A mí, te digo, me horroriza cuando vienen y me cuentan
que en las universidades hay padres que van a discutirle las notas a los profesores. La universidad estoy hablando. Ya, Ya son mayores de edad. ¿A qué hemos llegado? sí. Cómo puede ser que hayamos perdido los papeles como Ujú. padres? Sí, pues mira, esa pregunta es súper interesante y me apetece mucho contestarla porque es verdad que yo también lo veo, lo veo. Veo que hay una gran dificultad para poner límites porque no se ha entendido. Eh, te voy a explicar cómo se suelen entender los límites, ¿vale? Y en realidad cómo sería conveniente que entendiéramos los límites, ¿no? Generalmente los límites se entiende como darle al niño una instrucción, una pauta y según cómo responda, ¿vale? Aplicar un condicionamiento positivo o negativo. Es decir, si yo le digo al niño que recoja los juguetes y si los recoge, le voy a reforzar en positivo y le voy a aplaudir, le voy a reconocer, le voy a premiar porque ha hecho algo bueno. Y si le digo que haga las tareas y no las hace, pues le voy a aplicar un condicionamiento negativo, un castigo, o le voy a amenazar con que mañana no va al cumpleaños. Entonces, generalmente lo que hacemos es moldear la conducta del niño y el comportamiento, ¿vale? Con un refuerzo positivo o negativo, ¿no? Entonces, tú imagínate toda tu infancia aprendiendo a tomar decisiones teniendo en cuenta qué tanto me interesa lo que me van a dar o lo que me van a quitar para valorar si realmente quiero activar mi voluntad y recoger los juguetes o hacer las tareas para mañana, ¿no? Pero realmente los límites tienen que ver con entender que el cerebro del niño está programado para hacer justamente lo contrario, lo placentero, ¿vale? Hacer lo que me gusta, lo que quiero, lo que realmente deseo. Y la voluntad hay que educarla. Y se educa a través de límites de acompañamiento. Entonces, durante muchos años, ese niño tiene que experimentar que cuando se le pide que recoja los juguetes porque hay algo bueno detrás, ¿vale? Pues el orden es necesario, hay una rutina, hay unos horarios, ¿no? Los tiempos de juego también se terminan, ¿no? O ahora toca hacer unos ejercicios y hay que, bueno, pues leer un poco. Bueno, cuando hay que hacer algo que yo no deseo, siento frustración. Y esa frustración me lleva, vamos, a negarme, a resistirme, a, digamos, a negarme sobre todo, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando un padre entiende que lo que está sucediendo es lo natural, ¿vale? Puedo hacer dos cosas, enfadarme con él por no hacerlo, ¿vale? Y aplicar el castigo más doloroso que es la retirada del afecto, ¿vale? O premiarle y aún así también eso es negativo porque voy a darle un gran refuerzo, eres maravillosa, qué buena hija, qué bien te portas, porque me obedeces, con lo cual ya estoy ahí atando, ¿no? a ese hijo a el reconocimiento externo, ¿no? Que es cuanto mejor te portas, más obedeces, más se te va a querer, ¿vale? Entonces realmente los límites es algo que yo tengo que tener claro, ¿no? Para mí es tan importante que mi hija entienda que el tiempo de juego ha terminado, que yo se lo voy a pedir, voy a insistir, pero luego voy a acompañar con límites físicos. Yo voy a empezar a recoger con ella, le voy a insistir, le voy a indicar y todo este proceso lo voy a hacer con un acompañamiento donde el enfado no tiene lugar porque yo necesito otra energía para acompañar este momento. Yo no me puedo enfadar con mi hijo porque está actuando de una forma natural a su edad, pero sí que puedo tener una energía centrada en mi interés ahora es que termine el tiempo de juego y que entre el tiempo, por ejemplo, de descanso o de duchas y cena. Entonces, cuando yo durante varios años estoy acompañando con límites seguros, con mi presencia, haciendo que las cosas terminen, ¿vale? Para que empiecen otras, al niño le queda claro lo que es bueno para él. Y lo que es bueno para él simplemente es disfrutar de algunas actividades, dar cierre a otras. Entonces, ¿por qué lo puedo hacer? Porque aunque me siga no apeteciendo, tengo la voluntad entrenada y entonces ahora puedo hacer eso por mí. Es decir, yo ahora puedo hacer un ejercicio de autorregulación emocional, negarme a algo placentero en favor de algo no tan placentero, pero que me beneficie. Para poder hacer esto yo con 12 años, ¿vale? Con 14, con 16, que es donde el cerebro entra en obras, lo que voy a necesitar es que antes alguien lo haya hecho por mí. Lo más importante es aceptar que los niños hagan las cosas enfadados y molestos. Es decir, yo no quiero dejar de jugar y entonces tengo que recoger, pero la forma de recoger tiene que ser molesto. Porque en realidad es lo coherente. Si mi deseo era seguir jugando, porque tengo que recoger. Lo que pasa es que, ¿por qué recojo? Porque tengo un adulto que me está limitando ese tiempo de juego
me está indicando, me está insistiendo, me está dirigiendo y yo ahora mismo lo que desearía sería seguir jugando. Entonces, ¿cómo voy a recoger? Molesto. Entonces, a lo mejor tiro una pieza o me enfado o de repente mi lenguaje no verbal, ¿no? Está, digamos, muy distante. Todo eso es parte del aprendizaje porque está aprendiendo a regular una emoción, ¿vale? Que es la frustración en favor de algo mejor, ¿no? La frustración es algo básico, y maravilloso. básico para crecer, porque si no luego tenemos niños que ante el primer no o la primera caída son incapaces de levantarse sin que les demos la mano para que lo puedan hacer. Claro. Que está bien ayudar y acompañar, pero llega un momento en que ellos tienen que hacerlos por sí mismos y para eso tenemos que desde muy pequeñitos haber estado ahí, como tú dices, Claro, entendiendo claro. y acompañando. Claro, no es te recojo yo, ¿vale? Puede que algún día lo haga, pero lo haré por mí, ¿vale? Porque yo quiero que esté recogido y no voy a estar esperando a hacer todo este proceso y bueno, pues al final lo estoy haciendo por mí. Entonces, es diferente que yo haga por el niño aquello que él puede hacer por sí mismo, ¿vale? Es diferente, aunque también cabe, porque al final la convivencia, pues se da muchas circunstancias, ¿no? Lo importante es darle al niño la oportunidad de poder experimentar la frustración acompañada. Es decir, que entendamos que lo natural en un niño es que quiera seguir jugando. Lo natural en un niño es que no quiera obedecer. Si nos pasa a nosotros como adultos, ¿no? Totalmente. O sea, que cómo no entender un niño. Totalmente. Y que lo necesario es que yo incorpore ese momento como parte del aprendizaje de su voluntad. Porque yo lo que voy a querer es que él sea autónomo, autosuficiente, que tenga voluntad, que active su voluntad, que active lo que es esa capacidad de esfuerzo, el dominio propio, que sepa tomar decisiones, que sea libre. Porque claro, para ser libre tengo que conocer lo que me conviene. ¿Y qué me conviene? Me conviene el orden, me conviene la higiene, me conviene la buena alimentación, me conviene el descanso, eso me conviene, pero no es lo que yo deseo. Entonces yo para poder elegir lo que es bueno para mí necesito haberlo conocido. ¿Y por qué lo he conocido? Porque siempre han insistido en que eso es bueno para mí y además es que no me han permitido hacer lo contrario. O sea, cuando yo he querido seguir jugando no se me ha permitido. Esos son los límites seguros. Pero yo no me voy a enfadar, me puedo enfadar, pero una cosa es que yo me enfade, que algo me moleste y eso es parte de tantas emociones que tengo al cabo del día y otra cosa es que yo considere que eso es un motivo de enfado para mí. La diferencia entre castigos y límites generalmente es que cualquier castigo que pongamos siempre tiene incorporado la retirada del afecto. Y eso es lo trágico, que yo no solamente te castigo sin ir a cumpleaños mañana, que ya ves qué sentido tiene, sino que cuando lo estoy haciendo airada, ¿vale? Transmitiéndote la decepción que siento por el comportamiento que tienes. Porque eso va en contra del amor incondicional. Totalmente, totalmente. Bueno, Leticia, la verdad es que seguiría hablando contigo todo el día, pero no podemos, así que te voy a pedir lo que pido, y ya lo sabes tú porque hemos hecho antes otro podcast, que nos digas cuál sería la frase con la que quieres que se queden, o el pensamiento con el que quieres que se queden los padres, las madres y los educadores que nos han estado escuchando en este podcast. Lo tengo claro. Eres lo mejor que le ha pasado a tu hijo. Eres la mejor madre y el mejor padre. Pero eso no quita para que no podamos perfeccionarnos, que perfeccionarnos no es lo mismo que ser perfectos. Perfeccionarte es ir buscando también la excelencia, ¿no? Hacer las cosas mejor. Bueno, ¿qué hay de malo en querer mejorar lo que hacemos, en querer ser mejores cada día, ¿no? Entonces, en esa actitud, que es actitud proactiva, ¿no? Que es como tu libro, ¿no? Crianza activa, ¿no? Pues esa actitud, esa paternidad activa, ¿no? Que vayas mejorando tus competencias emocionales. Es decir, según cómo eres o la vida que has llevado, pues probablemente tendrás unas habilidades más desarrolladas. Igual por tu trabajo tienes muy buena comunicación, tienes una empatía muy desarrollada porque trabajas con personas. Pues igual hay algunas áreas que ya las tienes muy trabajadas y eso no te cuesta con tus hijos, pero igual hay otras que necesitas mejorar, ¿no? Necesitas mejorar con respecto a las relaciones, ¿no? Pues por ejemplo, saber cómo comunicar muchas veces peticiones, como agradecer, ¿vale? Como también tener esa fortaleza interior, las diferentes fortalezas que nos enseña Martin Seligman en la psicología positiva, ¿no? 6 virtudes y 24 fortalezas del carácter, ¿no? Cómo tener esa actitud de mejorarte como persona cada día y que eso revierta en una mejor relación con tus hijos, ¿no? Pero partiendo de la base de que eres lo mejor que le ha pasado a tu hijo y que el camino es que
te vayas perfeccionando para que las relaciones sean más positivas. Y esto, con eso terminaría, se cumpliría con esa investigación que se ha hecho en Harvard, que es la investigación más larga que se conoce, de casi 85 años, donde se preguntaban qué era lo que nos hacía a las personas felices. Y para eso pues han tenido que investigar durante 85 años para decirnos algo que se ve que no sabemos, pero que por lo menos la ciencia lo ha demostrado, que es tener relaciones de calidad. Entonces, las personas que saben tener relaciones de calidad, que es tenerlas y mantenerlas en el tiempo, ¿vale? Pues tienen la capacidad de ser más felices. Y para eso hay que invertir tiempo y ser conscientes de que tenemos que enfocarnos en eso. Así que, una vez más, Leticia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hemos disfrutado de Padres Formados, Hijos Educados y espero que cada día seamos un poquito mejor como padres. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer.